Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Radio Mix FM y también un cordial saludo a toda la gente que andáis por el planeta Internet. Estaba aquí colocando papeles encima de la mesa, es una mesa amplia, pero entre el ordenador, el teclado y demás, bueno, pues uno se da cuenta que incluso las mesas grandes a veces se pueden quedar pequeñas, que es lo que me ocurre a mí hoy con mucho folio, con mucha noticia, con mucha hemeroteca, con mucha mirada al pasado. Y todo ello como consecuencia, y el lunes en el Hotel Santemar ya les adelantaba algo, como consecuencia de dos asuntos o dos vías que me he dado cuenta que más de uno me ha preguntado por ellas, que me he dado cuenta que algunos de vosotros parece llamaros la atención. Y quisiera hoy resolver dudas echando la mirada atrás con respecto a una y a otra situación. Las dos cuestiones. Una, lo poco que meto al PRC en la trama de Zúrich. Y la otra, la no crítica, sumándome a una corriente, hacia que el gobierno no vaya a meter a Pernía, y digo vaya a meter, porque el gobierno mucho debó, pero a día de hoy poco de guarnizo, las querellas no se anuncian, se presentan, y llevamos 2 meses con la famosa querella del gobierno contra Agudo, Egusquiza, Marcano y Montalvo, y no la acabamos de ver, y va a ser mañana, no que va a ser pasado, pero así llevan 2 meses, y el hecho de que en esa querella no vaya también Francisco Pernía, y que yo más o menos eso lo entienda, no lo censure. Repito, para una y para otra cuestión hay que echar un poco vista atrás, y por eso tengo tanto papel. Vaya por delante, ¿por qué dejo al PSOE fuera de esta historia? Porque lo que es verdad es que el PSOE en Cantabria, con Ángel Agudo y con Egusquiza, su empleado, forma parte de toda esta trama desde el origen hasta el final. Desde que se salva a un empresario, Santiago Díaz, 17 millones de euros en avales, ya estaba Ángel Agudo metido en aquella vaina, hasta la firma del paripé de Zúrich con Alisa Yet, donde Ángel Agudo y Egusquiza jugaron un papel fundamental. El PSOE en Cantabria, en la trama Racing, en toda esta historia que nace, creo recordar, en el 2003, juega desde principio hasta final. Sin duda. Es demostrable, muy fácilmente demostrable, y políticamente es, de los 3 de esta región, el que más implicado ha estado en toda esta trama. Y a partir de ahí, hay 2 partidos, el Partido Regionalista de Cantabria y el Partido Popular, a los que les diferencia, desde mi punto de vista, y creo que es también claramente demostrable y fácil de entender, que cuando se produce toda la trama, desde el inicio, salvar a Santiago Díaz de sus 17 millones de euros de avales, hasta que acaba en Zúrich, el Partido Popular no estaba. Eso es irrefutable. No estaba. Era el gobierno
del PRC y del PSOE. Ni en la retirada de avales a Santiago Díaz, donde el PRC jugó un papel fundamental. Familiaridades de Revilla y Santiago Díaz. Ni en la de Zúrich, donde solo estaba la rama PSOE con Ángel Agudo, el Partido Popular no pintaba nada en esa feria. ¿Por qué no mete a Pernía? Por otras familiaridades, pero no por una cuestión de derecho. Dado que salta a la vista, no hay que ser un profesional del derecho para darse cuenta que la querella que presenta el gobierno regional tiene su origen en el daño efectuado a Cantur. El gobierno regional, esa querella la ampara en un daño realizado a Cantur por el impago de la deuda asumida por Dumbiro. El daño se causa por lo firmado entre los responsables del gobierno regional, Cantur, Dumbiro y WGA, que acuerdan condonar totalmente la deuda a Dumbiro a cambio de que fuera asumida por una sociedad insolvente. Quienes firman y consienten este hecho son los responsables del gobierno, como autores materiales, y Dumbiro como beneficiario de la operación, no el Racing, que es donde podías engatillar a Pernía. Pernía era presidente del Racing, no los que forman parte de su consejo. Son una mercancía. El Racing en ese momento, digamos, es una mercancía de lo que realmente denuncia el gobierno, que es la operación entre Dumbiro, WGA y Cantur, que son los intereses que se supone defiende el gobierno regional. Por tanto, se imputa a los responsables de los hechos, firmantes de los contratos de Zúrich y Santander, que son quienes cometen y consienten la supuesta defraudación. Y en estos actos el Racing no es ni arte ni parte, no tiene nada que ver. Y Pernía lo que era presidente del Racing. Pernía no es causante del daño causado al gobierno regional y tampoco beneficiario. Lo es su jefe, Montalvo, que es contra quien se tiene que querellar, y eso sí que le cuesta al gobierno regional, y ahí es donde ya estamos y donde uno empieza a perderse. Pero ahí es donde entra Montalvo. Entonces, ¿por qué no acuso al gobierno de dejar fuera a Pernía, como creo que vagamente se ha hecho? Pues porque no puede el gobierno meter en esta querella a Pernía. No pinta nada Pernía, era el presidente del Racing. Y el Racing era un actor secundario de la operación Dumbiro Cantur WGA. Creo que es fácil de entender. Y lo que sí tengo verdaderas dudas es de las reales relaciones desde las elecciones para acá del Partido Popular, de Ignacio Diego, del gobierno regional, con Pernía y con Montalvo. Pero eso es otra cosa. Y, por ejemplo, al respecto, me ha llamado la atención, mucho la atención, presten por favor la que merece este detalle. Es el acta de la reunión del Consejo de Administración del Real Racing Club el 15 de junio de 2011. Les sitúo. Pernía acababa de firmar lo de Imoarrabi, 2,5 millones. Ignacio Diego acababa de ganar las elecciones, mayo de 2011. Y en el acta de la reunión del Consejo de Administración del Racing de días después, 15 de junio, ojo al dato que decía el mítico José María García. Leo el acta. Se están teniendo reuniones, dice el acta,
en lo que informa Pernía al Consejo de Administración, se están teniendo reuniones con los representantes de Hacienda y con personas designadas por el próximo presidente de Cantabria en relación a dichas peticiones. Pernía estaba informando ahí al Consejo de Administración de que estaba intentando arreglar con Hacienda y de que estaba buscando crédito bancario por valor de 7 millones de euros. Y cuando Pernía informa, repito, está en el acta, está informando, no les voy a leer todo. Cuando Pernía está informando que busca 7 millones de euros, le dice al Consejo de Administración, y queda en el acta reflejado por escrito, que está teniendo reuniones con representantes del próximo presidente de Cantabria para ver si le ayudan a conseguir esos 6 o 7 millones de euros. Eso es lo que le dice Pernía, digamos, para tranquilizar a los miembros del Consejo de Administración. Y en el acta de esa reunión de 15 de junio, invito a los que puedan tener acceso a ella, queda reflejado. Antes de ser presidente de Cantabria, Ignacio Diego ya estaba hablando con Pernía, que era miembro activo de una trama que el propio Partido Popular, en la oposición, denunciaba, y por cierto, aplaudía a los que la denunciábamos. Y 15 días después de ganar las elecciones, cuando todavía no es presidente de Cantabria Ignacio Diego, ya representantes de Diego están teniendo reuniones con Pernía. Ojo, ¿qué es lo que dice Pernía? Ojo, que es pernocho. Ojo, que es mentiroso compulsivo. Bien. Pero que conste que en un acta de ese Consejo de Administración está por escrito y firmado con notario que Pernía le dijo a los del Consejo de Administración que estaba teniendo reuniones con representantes del próximo presidente del Gobierno de Cantabria. Ahí está, acta del 15 de junio de 2011. Insisto, yo mañana, Ignacio Diego, me hace llegar por su gabinete de prensa, por donde sea, es falso. ¿Cómo voy a estar yo 10, 15 días después de ganar las elecciones, teniendo reuniones o mandando representantes a reunirse con este chorizo, que ya sabíamos ahí todos que formaba parte de una trama, porque lo que no se puede tener es la memoria tan selectiva como para creer en la trama, como para señalar a Agudo, a Gusquiza y a Marcano en la trama, y como para dejar en fuera de juego, curiosamente, a los chorizos de los chorizos, Montalvo y Pernía. Esa memoria selectiva yo no la entiendo. Y a veces da la sensación que el PP, que el gobierno, tiene esa memoria selectiva. Y no por no meter a Pernía en la querella, insisto, sino por detalles como estos. O como que Moarrabi, antes de presentar o de solicitar una administración judicial, ya esté hablando con el Gobierno Regional de Cantabria. Parece como si siguiese el Poliburó detrás del día a día del Real Racing Club. Este detalle, que en un acta conste que ya había reuniones de representantes de Ignacio Diego con Pernía, dicho por Pernocho, ojo, que si mañana Ignacio Diego dice que todo esto es mentira, yo no tengo la más mínima duda, pero ahí está. Y ver lo que posteriormente ocurrió, con todo el PP en el centenario, con lo otro tal, con todo, no les voy a enumerar los hechos, que lo he hecho varias veces, las 12, 14, 15 situaciones que nos han hecho pensar en cierta camaradería entre el actual gobierno y Francisco Pernía. Pues, sinceramente, a mí algo se me escapa. ¿O no?
que ya dije en su día que a lo mejor no se me escapaba nada en aquella teoría de la conspiración que algunos llamaron de loco y que curiosamente, joder, si empiezas a mezclar papeles y a articular todo esto ya no sabes ni qué pensar. Dejando claro eso, ojo, repito, que no se puede meter a Pernía en la querella que supuestamente van 2 meses y no acaba de presentar. El gobierno va a presentar contra Agudo, Marcano, Busquiza y Montalvo, y que el PP, eso es verdad, no estaba durante la trama de la chusma nostra. No estaba dentro, vamos, del gobierno regional que en aquel momento tenía Cantabria. Y con respecto al PRC, lo vuelvo a dejar claro. El PRC es absolutamente responsable, de forma directa, ya no indirecta, directa, del comienzo de esta película. Porque la esclavitud del PRC en el comienzo de esta película era no salvar al soldado Ryan, salvar el culo de Díaz. Santiago tenía 17 millones de euros en avales o por ahí en el Racing y quería que se los quitase el gobierno regional. Y eso Revilla lo cumplió ipso facto, nada más entrar como presidente del gobierno regional. Le pasó lo mismo que al PP con lo del colegio. ¿Cómo se llama? El famoso colegio Torrevelo. Que no hayan pasado 24 horas de ganar el PP las elecciones y ya, lo primero que... Primera hoja, pum, la del convenio del Torrevelo. Pum, dice, joder. Disimular, esperar 21 días. Bueno, pues a Revilla le pasó con Santiago Díaz lo mismo. No había entrado en el gobierno y ya estaba quitándole los avales a Santiago Díaz, era una pila de pasta, y metiéndole el marrón a los ciudadanos de Cantabria, al gobierno de Cantabria. Ahí tiene Revilla y el PRC su cuota. Ahí. Revilla y el PRC, una vez que liberó a Santiago Díaz, tenían otras películas. Marcano, 2006, 2007, 2008, 2009. Vamos. Y Revilla las verbenas. Lo suyo, y las anchoas para acá, y el rey, y el taxi, su película. Salvo despacho y curro y reuniones de conseguir pasta, su película. Pero que no. Que en lo de Zúrich y en aquello, lo que hicieron Revilla y Marcano fue sentarse al lado de los compañeros de gobierno. Revilla llevar de verbena allí, donde podía, y Marcano abochornado, porque lo sabían todos, y Marcano lo sabía, y no engañó ese día, porque el PRC detesta a Pernía, porque el PRC salió hace años mal con Pernía, porque está la hemeroteca llena de enfrentamientos entre el PRC en el gobierno y Pernía y Roberto Bedoya. Y yo tengo memoria. Y como tengo memoria, sé que en esta película de Montalvo el PRC no ha tenido nada que ver. Porque se odiaban. Una vez que salió mal Montalvo y Revilla. Pero hablo del sector Pernía, Roberto Bedoya. Se odiaban. Y a las pruebas me remito. Miren, Revilla es el único que en su día ya pidió la dimisión de Pernía. Hace años. Cuando ganaba el Racing, y eso es verdad, ganando el Racing, el año de Portugal, de Cilic y Munitis, que el Racing acaba 10º y juega casi hasta soñando con Europa hasta que quedan 8 partidos. Ese año, si se acuerdan, Portugal le niega la mano en un acto de homenaje a Nando Josu al presidente de Cantabria, que era Revilla. Si me está escuchando diría, gracias Walter por recordar que era el presidente de Cantabria. Le niega al entrenador del Racing la mano al presidente de la región.
con el entramado que había del gobierno, como ahora sabemos, ya sabíamos entonces, pero vean ahora, y el entrenador le niega al presidente la mano. Y Pernía y Roberto Bedoya no solo no condenan la acción de su entrenador, no solo no le recriminan nada, sino que le amparan, le aplauden y le vitorean. Portugal se convierte en un dios dentro del club esos días. Se convierte en el ídolo de Pernía y de Roberto Bedoya. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Era un acto de homenaje a Nando Yosu. Es decir, el entrenador del Racing despreció públicamente, salió en todas las teles de España, al presidente del gobierno regional. Y Pernía y Bedoya hicieron tiri, tiri, tiri. Yo tengo memoria, yo sé que es verdad que Revilla, Marcano, el sector PRC del gobierno, odiaba a muerte a Pernía. No le podían ni ver. Revilla pidió, meses después de aquello, la dimisión. Lo pidió públicamente de Francisco Pernía. Marcano denunció públicamente, no lo olvidaré jamás, a raíz de un partido de Copa en Madrid. Atlético de Madrid, Racing 4-0, semifinal. Ese día el gobierno regional contrata una campaña a la publicidad estática del Sardinero. Pernía y Bedoya ponen el grito en el cielo porque ese dinero no se lo dan a ellos. Y Marcano y Revilla salen como fieras a defender, presidente del gobierno y consejero de Cultura y Deporte, salen públicamente el Racing, el día que el Racing juega en Madrid la semifinal de Copa, a poner a estos en su sitio. Porque además de no estar haciendo las campañas firmadas, se permitían el lujo de indignarse porque mejor o peor el gobierno contrató en una semifinal de Copa, con audiencia que era para el Racing importantísima, publicidad estática, de esa que vemos a pie de campo. Y les pegaron públicamente fuerte y flojo Marcano y Revilla a Pernía y a Roberto Bedoya. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Les he contado 1.000.000 de veces. Mayo 2008. Homenaje en el Palacio de Festivales al Racing al día siguiente de clasificarse para la UEFA. Revilla en el escenario. Y Bedoya insultando a gritos desde el palco, rodeado de Agudo, Gorostiaga, a Pernía, desde el palco insultando a Revilla. Y todo Dios allí pidiéndole por favor un poquito de calma y de moderación, porque era una situación esperpéntica y vergonzosa. Por lo tanto, ¿por qué no meto en la trama de Zúrich? ¿Por qué no meto en la movida de Alisa Ayet y todo esto al PRC, a Pernía y a Marcano? Porque no participaron. ¿Son responsables porque eran compañeros de gobierno? Sin duda. Mira, si lo pagaron días después. Si no es que lo tengan que pagar, si lo pagaron. 2 meses después, elecciones, mira, dónde están unos y otros. Si lo que tuvo que pagar Revilla por esto, por otras cosas, lo pagó. Pero no participó de la trama de Zúrich. Bufoneó, que era lo suyo, el día que vino el indio, y Marcano también hizo lo suyo. Bajó la cabeza, sabiendo que aquello era una gaita que no había por dónde cogerla, porque cualquiera que tuviese 2 dedos de frente lo sabía, porque saltaba a la vista. Sinceramente creo que nunca engañaron a nadie, porque han sido malos en acción, pero han sido también malos, malísimos en disimulo. Les ha valido cualquier cosa para engañar al racinguismo, para engañar a la sociedad de Cantabria. Cierto es también, por acabar, que algunos de ustedes, como yo, dirán, joder, Walter, el PSOE hasta las trancas en toda esta historia estuvo. El PRC en una parte hasta las trancas en el comienzo. Cierto es, en el comienzo, ya es bastante, con lo de Santiago Díaz. Y ya Pernía presumía de reunirse con Ignacio Diego días después de las elecciones, cuando todavía no era ni presidente, con representantes de él. Al menos presume, consta en actas del Racing. Y hemos visto después el mamoneo casi absurdo muchas veces de este gobierno con Pernía, hasta el último momento en todo.
con más de una metedura de pata, incluida meterla en el juzgado por la puerta de atrás ante el silencio de la delegación de gobierno. Pues, al final es verdad. Pues los tres tienen mayormente por qué callar. Sí, mayormente tienen los tres por qué callar. Primera reflexión. Y segunda, reflexión, competición adelantada a los Reyes Magos, aunque sé que es imposible. Y es, joder, cómo les gusta a estos la movida del Racing. Claro, es normal. Miren, Revilla, cada partido del Racing en primera, Revilla daba una o dos vueltas alrededor del estadio a media hora del partido, así como el del Bernabéu principalmente, donde había miles de cántabros que iban y la parroquia de miles de cántabros que viven en Madrid, que hacía que el Racing jugase siempre en el Bernabéu con sus 5.000 personas en la grada. Y además había mucha cámara el día del Bernabéu y había mucha cámara el día del Nou Camp. Revilla no faltaba, fuera de casa no iba a ningún lado. Ahora, el Bernabéu y el Nou Camp quedaban una cámara de la de Dios, y cuando se dio alguna opción de que San Mamés la diese, pum, San Mamés, esas que dio cámara, pum, no faltó a ninguna. Pero todos los partidos de casa, todos, religiosamente, se daba con el puro un par de vueltas imperiales alrededor del estadio. Claro, yo lo pensaba esta mañana. Al Racing iban 15, 16, 17, 18.000 personas. Ha habido años que no bajábamos de 15.000. Ha habido años donde la media estaba ahí, entre 16 y 18.000. Muchos años. El Racing estuvo casi una veintena de años con cerca de 20.000 cántabros reunidos cada 15 días. Revilla, para que le vean 15.000 personas de una tacada, es capaz de dar dos vueltas y de cantar. Es que 15.000 personas son muchas personas. El Partido Popular, antes, porque hay que recordar que el Racing se compra una primera vez hace años en Sociedad Anónima con Norma Echea y con Huerta. Es decir, que también tuvo el PP sus... Además aquel PP al que pertenecían Pernilla, Bedoya, Alberto Rodríguez y estos. Madre del amor hermoso. Bueno, pues también nacionalizaron el Racing. Claro, es que esto es un pueblo pequeño. Y en el Racing hay negocio económico y cuando va bien hay un negocio, hay un caldo de cultivo social, político, acojonante también. La petición a los Reyes Magos es, si alguna vez hay suerte, y la política no tiene nada, absolutamente nada que ver con el Racing. Sé que es pedirle a los Reyes Magos mucho, es como pedirles 20 Ferraris, no, 20 Toyotas. Tú imagínate que le pido 20 Toyotas de megamotor para ellas, Colindres o Torrelavega. Los Reyes Magos me castigarían, me traerían carbón, pues eso se te ha ido la pinza. Pedirle que la política no influya en el Racing en el futuro me garantiza carbón también esta Navidad. Es más que pedir 20 Toyotas de megamotor. Y mira que es pedir 20 Toyotas de megamotor. Ha estado politizado, sigue desgraciadamente politizado, y el Racing estará por poco, por mucho tiempo, politizado. Y con Pernilla, entre pitos y flautas, todos se han pegado algún baile.